presidente legítimo Andrés Manuel. A continuación, porque estoy masticando chicle. No soy beisbolista ni boxeador todavía. Lo que pasa es por receta médica, si no mastico chicle, se me seca la boca a partir de las 6 de la tarde. Ante todo quiero agradecer al Club de Periodistas que nos ha dado este lugar, al Partido del Trabajo. En eso ya estamos de acuerdo Julio Hernández López y yo, de que es el partido ya no del futuro, sino del presente. La mesa que es uno de los titulares del partido y del Consejo Nacional de ese partido. Igual le decía yo al senador Alberto Anaya que qué van a hacer con tantos diputados el año entrante. No vayan a entrar en un mismanagement, porque no es fácil manejar a tantos miembros que seguramente van a tener el año entrante. Quiero agradecer la presencia del panel. Yo incluso podría decir que esta mesa de presentadores, como ustedes habrán notado, si es que tomamos un común denominador, es la mesa del nuevo orden mundial. El mundo cuando mi amigo Rogelio Ramírez de la O, ustedes saben, es uno de los mayores economistas del país, que muchos dicen que es el sucesor de Keynes en México, la fama, y decía que quizás mi libro fue en provocación a Fukuyama. Le voy a decir abiertamente que no, y eso que comemos una vez al mes, pero a veces no tenemos la oportunidad, pero tenemos otra agenda más cargada que hablar de Fukuyama. Entonces, no, Fukuyama es un cartucho quemado, como todos los neoliberales, Krause Claymore, Aguilar Camín, quienes son propagandistas del modelo, no son intelectuales. Un intelectual tiene que ir en contra del poder electoral. Y a mí muchas veces me han preguntado, ¿cuál es su ideal del intelectual? Es muy sencillo. Yo siempre cito a un gran filósofo que le dijo al mayor conquistador de todos los tiempos: apártate de mi sol. Y ese se llamaba Diógenes el Cínico. Eso tiene que ser el intelectual. Con sus amigos o con sus enemigos, tiene que ser igualmente y le oculta a uno que tiene un padecimiento terminal. Bueno, pues un buen médico tiene que decirle a quien sea cuál es su verdadero padecimiento, y esos pseudointelectuales orgánicos e inorgánicos, como son Krause Claymore, Aguilar Camín, Castañeda, bueno, son los intelectuales de los que yo no los inventé, los puso el sistema. Desde que dicen que Aguilar Camín, desde que subió al avión de la Madrid, ya no se quiere bajar del avión. Entonces, yo como nunca había subido en un avión presidencial, todavía no padezco esos términos. Entonces le decía yo a mi amigo Rogelio, ahorita abiertamente se lo comento, no tiene nada que ver con Fukuyama, en absoluto. Yo creo que Fukuyama no es un pensador. Les recuerdo de cuando él estaba en la oficina de planeación, que era el tercer piso, James Baker, James Baker III, en el Departamento de Estado, es cuando él publica su célebre libro en 1991, y yo en ese momento, pues obviamente, lo que él decía que la historia se había acabado. Lo que pasa es que él se equivocó, él no habló del fin de la historia, sino creyó que era el fin de su histeria. Hoy existe
Unidos, él viene de un imperio británico que vio cómo debilitó ese imperio y está corriendo la misma suerte de Estados Unidos, nada más que hay una gran diferencia. La diferencia es de que el imperio británico, pues por lo menos era acreedor. Este es el primer imperio en la historia de la humanidad que es deudor y parasitario. Vive del 80% de los ingresos del mundo, incluido un país que tiene al sur de su frontera. Bueno, dicho esto, han pasado 17 años desde que Fukuyama hizo su libro, que sí causó muchos trémulos. Se quiso basar un poco en Hegel, traducido al francés en Cogel, Alexandre Cogel, y obviamente pues tuvo lo que es, yo diría, las fumarolas rápidas de la fama, pero no de prestigio. Yo sí quería hacer ese hincapié porque sí me picó los callos. En realidad, más del fin de la globalización, que yo en otro libro hablo de la desglobalización, en este libro va más allá el enfoque, va más allá del modelo de la globalización, que es un modelo efímero. El modelo de la globalización financiera empieza en 1991 con la disolución de la URSS, y hay dos fechas que uno puede decir, o tres, que uno puede decir que ahí sucumbió. Yo estoy totalmente de acuerdo con Don Hugo, ya es perder el tiempo hablar del fin de la era, ya es el epitafio de ese fin de una hora, y ahora voy a tratar de demostrarlo verbalmente cómo se está sucediendo esta situación. Voy más allá, yo hablo del modelo que nace en 1971, que es de flotación financiera. Ustedes recordarán que del 44 al 71 se vivió el modelo fijo de Bretton Woods, donde el dólar tenía el sustento con la onza del oro, ya lo explayó sustancialmente el senador Alberto Anaya. Pero en 71 ustedes saben que para financiar la guerra en Vietnam, Estados Unidos, sobre todo Nixon, recurre al desaprobamiento del dólar, precisamente del patrón oro, y ahí el mundo entró en flotación, y ahí todas las crisis mundiales que se han vivido, y además sobre todo las crisis puntuales, entre ellas en México el efecto tequila, el efecto dragón, el efecto samba, el tango sin tanga, etc. Entonces, todas estas crisis son parte de la flotación monetaria, pero es una crisis que viene desde el 71. Yo aquí sí le quiero dar el enfoque largo, no el enfoque corto desde el inicio del modelo de la globalización de 1991, que hay tres fechas para decir cuándo sucumbió. Yo incluso diría cuatro. Escojan la que quieran, da igual, ya sucumbió. Así para acabar. El primero fue en 1998, que sucedió precisamente con la grave crisis del credit crunch, que sucedió de sequía financiera, con la famosa correduría del Long Term Capital Management, que quebró y fue rescatada por la Reserva Federal de Nueva York. Acuérdense que en Estados Unidos y en Gran Bretaña se practica el axioma, igual que en México, por desgracia, privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. Entonces, naturalmente, se rescata. Cuando esto va en contra de la quintesencia del modelo capitalista, yo aquí soy más como Schumpeter, Joseph Schumpeter, quien precisamente él decía que el capitalismo sobrevivía, en referencia a otros modelos, por su destructividad creativa, es decir, iban los peores y darwinianamente quedaban los mejores. En este modelo sucede lo contrario, sobre todo en México, y el paradigma se llama Roberto Hernández Ramírez. Se han quedado los peores y han sucumbido los mejores, que son la pequeña y la mediana industria de este país, que cumple con sus impuestos de manera local. Paga 56 pesos al año de impuestos. Oiga, ¿para qué quieren un departamento de contabilidad? Mejor ciérrenlo. Ya sabemos que no van a pagar impuestos. Entonces, ¿cuál es la que andan ahí? Bueno, lo que es que crean empleos, eso nos van a decir. Entonces, esa es la primera fecha. La segunda fecha, ustedes la recordarán, fue cuando quebró o se desplomó en la mitad el índice tecnológico Nasdaq, en marzo del año 2000, y ahí vino el desplome, llegó a valer 20 millones de dólares el índice tecnológico Nasdaq,
no hasta 10 millones de millones, estamos hablando de algo muy fuerte. Entonces, esa sería la segunda fecha. Y no es gratuito que a partir de ahí haya estado en el poder y luego pues hayan recurrido a la militarización a ultranza. ¿Por qué razón? Porque el modelo ya no se sostiene solo, sino necesitaba recurrir sobre todo a lo que detectaron las grandes potencias, que el talón de Aquiles de Estados Unidos son los hidrocarburos, lo cual detectó exquisitamente Rusia como nadie. Entonces, bueno, ya que les hablo del país que está al norte de Belice y de Guatemala, y aquí no se detecta nada, hasta se caen de las bicicletas. Ahora ya saben el proverbio, si toman, no manejan. Entonces, ante esta situación, recurrimos ya al tercer evento que tampoco quisieron ver en México. Y hablo del cogobierno PAN-PRI, de los neoliberales del PAN, porque son mutuamente cómplices. El 2001, el 11 de septiembre, donde ahí nos estaban diciendo que el modelo de la globalización nos estaba dotado. Es ahí que empieza la militarización a ultranza de Estados Unidos para precisamente lubricar al complejo militar industrial y obviamente estimular las guerras que llevaron a cabo en Irak y en Afganistán, en donde se encuentran totalmente empantanados. Y en esto pues, alguien que sabe mucho del tema, que es el historiador Paul Kennedy, él en su libro, antes de que incluso hubiera caído la URSS, que comete el mismo pecado capital de Estados Unidos, habla en términos británicos del overstretching, es decir, la sobreextensión. A la URSS se cayó por sobreextensión, es decir, ya tenían gastos militares que equivalían al 50% de su Producto Interno Bruto. Lo que pasa en Estados Unidos no es equivalente porque ahí el gasto está oculto. Estados Unidos gasta a cuestión militar la mitad de lo que gasta el mundo entero. Tiene más, escuchen bien, más de 700 bases en 150 países. A mí cuando me dicen que Estados Unidos es una democracia, para empezar yo digo que no lo es, por una razón. Su democracia es decimonónica, es del siglo XIX, donde el voto popular no cuenta. Allí el voto es el electoral y obviamente lo decide el establishment. Que se dé el caso con Al Gore, que gana las elecciones populares, pero pierde, obviamente, con el fraude de Florida, gracias precisamente al conteo del colegio electoral. Entonces tampoco es una democracia, que no vengan aquí a pontificar con lecciones, no es una gran democracia. Pero peor, cuando vemos el modelo real de Estados Unidos, con su complejo militar industrial, es una democracia, fíjense la gran paradoja, fascistoide. Una democracia fascistoide, que cuando no puede ejercer su poder a la buena, que casi no lo hace, lo ejerce a la mala. Entonces ahí viene el 11 de septiembre, y yo diría otra fecha más, donde pudiéramos decir, para aquellos que no quieren ver los signos de los tiempos, un año después a la derrota de Estados Unidos en Irak, cuando hasta el mismo Greenspan reconoció que Estados Unidos había ido a Irak por su petróleo. Hasta el mismo Greenspan, imagínense. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Un año después se da lo que yo llamé la ecuación del siglo XXI. Se desploma el dólar y empieza a subir el petróleo, el oro, la plata y el gas. Estamos hablando de una elevación de 5 veces. Ahorita, por ejemplo, muchos ahí, ahorita si entraron al hierro, al oro y a la plata, no tienen problemas. Pero aquellos que entraron cuando se dio la ecuación en el 2004, en la primavera, habrán ganado por lo menos, estaban ganando 6 veces, cuando llegó a $153 el barril. Y ahorita que anda en alrededor de 100, oigan, están ganando 5 veces. Yo no veo dónde se pueda ganar tanto con el petróleo, el gas, el oro y la plata en este corto lapso de tiempo, el 2004 al 2008. ¿Eso de qué nos habla? De que Estados Unidos estaba siendo subvencionado gracias al control del petróleo que ejerció durante un siglo. Y eso es demostrable. Vean, yo en mi otro libro, no es publicidad, los 5 pesos del petróleo, lo demuestro. Cada vez que Estados Unidos tiene el control del petróleo a nivel mundial, desde el punto de vista geoestratégico, el precio del petróleo baja. ¿Por qué? Porque esto subsidia su economía. Y cada vez que Estados Unidos pierde el control del precio del petróleo, es
sencilla es la ecuación mundial. Y les estoy hablando de un recuento de 2 siglos, no de un siglo. Del siglo XIX, a finales obviamente, el siglo XX entero y obviamente a principios del siglo XXI. Y yo diría ya como quinta señal, y ahora sí, para citar a don Hugo, ya las exequias ya lo confiesan ellos mismos, cuando el mismo periódico de Financial Times, nada menos que su jefe de la sección económica, Martin Wolf, dice: el 14 de marzo del 2008 murió el modelo neoliberal global. ¿Por qué? Porque fue el día que la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente del Banco Central de México, rescató a un banco quebrado que se llamó Bear Stearns y que obviamente se llevó JP Morgan. Es decir, esa es la fecha real, si alguien todavía desea. Obviamente en México todavía no se entera. ¿Saben por qué no se enteran? Porque son esclavos, no son seres libres. Hoy no podemos poner a la misma par a un ser libre que gobierna un país y a un esclavo que fue impuesto en la jefatura de un gobierno. Y cuando hablo de esclavos, no hablo de un lado nada más. Hablo no solamente del ex partido PAN, que hoy se llama PAN a mi juicio, porque ya no es de Acción Nacional, sino es de Acción Transnacional. E incluso si viviese Gómez Morín, que por cierto yo lo he homenajeado, incluso don Hugo es testigo, en el Congreso delante de los panistas, porque fue el que lanza la moneda de plata, precisamente en conjunción con el oro. Ustedes recordarán que en el siglo XIX el mundo funcionaba con el bimetalismo, es decir, sustentaban las monedas, el oro y la plata. Y a mí se me hizo una magnífica idea el haber sostenido, que no le hayan hecho caso en Bretton Woods, la teoría de la plata mexicana. Incluso el mismo Castillo Peraza, yo creo que si viera su pupilo en Campeche con el que convivió los amantesanos 8 años, se estaría rodando 1000 veces en su tumba. No tiene nada que ver con Fox ni con Calderón ni con Fox. Entonces, en este sentido, yo les puedo decir que aquí no se quieren enterar lo que es, pero tampoco se quiere enterar la triada nihilista, es decir, que destruye por destruir, porque yo no les he visto nada de constructivo desde los últimos 27 años que han estado en las riendas del poder, que son Beltrones, La Bastida y Campos. No les vemos nada y obviamente forman parte de este gobierno que también pues, se está derritiendo a pasos acelerados porque le apostó, y yo lo digo así abiertamente, fíjense que esto lo he reflexionado, no es nada más el fin de la era de Estados Unidos, es el fin de la era de todos los países insensatos que apostaron en el mundo al modelo liberal y entre ellos se encuentran el modelo mexicano, por desgracia. A mi amigo Rogelio, mi enfoque no es unidimensional, no es nada más financiero, es geoeconómico, es geopolítico, es geoestratégico, es militar y es nuclear, es decir, es multidimensional. Cuando nosotros vemos, como dice el senador Alberto Anaya, que yo soy duro y súper duro, no, te voy a replicar que no, respetuosamente, yo manejo datos duros, que no es lo mismo. Y los datos duros hacen verle a uno, pues muy duro, es de realidad. Vean, tan es así que les voy a dar un ejemplo rápido de México en comparación, que vive del petróleo, con otras 2 potencias que les ha ido de maravilla con el petróleo. Estamos hablando de lo mismo, nada más que con modelos económicos diferentes. No voy a decir el nombre del presidente que gobierna este país, porque yo sé que no es políticamente correcto ante los multimedia, pero sí voy a decir el nombre del país. Permítame decir el nombre del país, aunque diga yo el país a secas, ¿les parece bien? Y no voy a decir el nombre, que por cierto ayer estaba en Sudáfrica, porque es un genio de la geopolítica, que entiende exquisitamente cuál es la jugada geopolítica a nivel mundial. Entonces, este país se llama Venezuela. Y no nos apasionemos, veamos los datos duros. Sucede que este país
que lo han despedazado en los medios internacionales, que hay que reconocerlo, forma parte de la panoplia militar de los Estados Unidos. Por eso necesitamos medios nacionalistas independientes. La gran batalla democrática tiene que pasar por ahí, nos guste o no, porque si no vamos a estar sometidos a lo que nos venden los multimedia de Estados Unidos. Así de sencillo. Entonces, en esta situación sucede que lo que nos vendía Krause, Aguilar Camín y Castañeda Guzmán, los cuyanescos tropicales de México, nos vendieron como el paradigma que es Chile. Yo siempre le digo a mis alumnos, y siempre se asustan, le digo, bueno, lo que pasa es que a los liberales les gusta mucho Chile, les gusta el país. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos vamos a cruzar los duros, porque aquí hay que hacer lo que llaman los economistas el ceteris paribus, hay que comparar países similares. No se puede comparar un país, Estados Unidos con México, con una economía, Estados Unidos 20 veces mayor que la nuestra, una superpotencia nuclear, que ya están en la fase postindustrial y en la nanotecnología, cuando nosotros estamos en la enanotecnología. No podemos hacer. Entonces sucede que cuando nos vamos a ver los datos duros de Chile y de Venezuela, sale uno asombrado, y más mis alumnos que se la pasan oyendo a, bueno, no voy a decir nombres esta tarde de amigos, ya saben ustedes a quiénes, a los Goebbels que abundan en el país con su discurso sovietizado unilateral, no los venden a Chile como es el modelo a seguir. Incluso Krause le dedicó en Letras Libres, que ni son libres ni son letras, le dedicó el modelo a seguir en Latinoamérica Chile. Bueno, una de dos, está desinformado, pero además es desinformador, que eso es lo más grave. Y resulta que al ver los datos de Venezuela, pues tiene un Producto Interno Bruto a nivel nominal 50 veces superior al de Chile. Y resulta que a nivel de poder de paridad de compra, el Power Purchase Parity se llama, es todavía mayor. Sí, pero resulta que a nivel de divisas en per cápita, Venezuela está con Canadá y el mismo Chile, que tiene pocos habitantes, al mismo nivel. Pero voy más lejos. En per cápita, Venezuela tiene más reservas de divisas que México, de lo que tanto alardea Guillermo Ortiz, que se merece por ahí un capítulo. Entonces, dicho eso, bueno, ¿y cuál ha sido el milagro de Chávez? Ah, perdón, lo dije. Y lo discuto. Este es anatema nacional. No me oyeron, por favor. No me oyeron. ¿Cuál ha sido el milagro venezolano? Pues obviamente el petróleo, porque resulta cuando sumamos las reservas convencionales y no convencionales del petróleo, no estoy hablando de hidrocarburos sumando el gas, que ahí la primera del mundo es Rusia, no hay que confundir. A nivel del petróleo no convencional, la planta de Orinoco, y el convencional, resulta que Venezuela tiene las primeras reservas del mundo. Y obviamente, pues ahí tienen el resultado en las cifras. Así de sencillo. Pero voy más lejos. Hay un índice que se llama el índice Gini, que aquí los economistas conocen mejor que yo, nada más que yo lo exploto más que ellos. El índice Gini mide la distribución la óptima distribución de la miseria, más que de la riqueza. Y Chile se encuentra en uno de los más bajos lugares del mundo al nivel del subsahara africano, casi a la par de México. Ese tamaño. Y no crean que Estados Unidos tiene tampoco un índice Gini alto. El índice Gini más alto lo tienen los países escandinavos. Pero resulta que uno se pone a ver que Venezuela tiene un magnífico índice Gini. Entonces, por donde le querramos ver en estos años de gobierno, que si ustedes se pueden escuchar los medios masivos de comunicación de Estados Unidos, el presidente de ese país, Venezuela, es Susana Fabich, cuando ellos son los Fabiches, entonces, ¿qué sucede? Que los datos duros nos informan que ha sabido manejar su petróleo. Y uno de los movimientos que hizo fue tomar el control del Banco Central, que les estaba acaparando toda la riqueza, porque esa riqueza iba a dar para subsidiar lo que hemos dicho, porque de algún lado tiene que salir al dólar. ¿Qué es lo que está haciendo Guillermo Ortiz? Guillermo Ortiz, todo lo que ganamos de petróleo,
90.000 millones de dólares teníamos de reserva, ahorita le quitó 8.000. No sé si tenga ahí dinero en Fannie Mae o Freddie Mac, no desconozco, porque no hay transparencia en ese banco, por desgracia. Todas sus reservas las tiene en dólares. El insensato de Guillermo Ortiz cree que va a salvar al dólar de su hecatombe. Imagínate. Obviamente que esas reservas, si uno hace cuentas bien hechas, si las hubiera tenido hace 5 años, en plata, en oro o en euro, tendría por lo menos en euro a la fecha, y obviamente lo podemos desplazar a la fecha de hoy, hay maneras de hacerlo econométricamente, tendríamos por lo menos 50% más de reservas, si tuviéramos oro, euro, tendríamos 5 meses más de reservas si lo tuviéramos en oro y en plata, y ya no se diga, hemos desfondado los ingresos del petróleo que han subido y los cambiamos en la línea financiera que tiene el Banco de México, donde obviamente tenemos mucho menos de lo que ingresó por el barril del petróleo porque se paga en dólares. De ese tamaño, y nadie le llama la atención, porque resulta que el Banco de México es autónomo. Ahora resulta que el hígado se mueve aparte, el cerebro aparte, los riñones aparte, y para qué me sigo con otros órganos, se mueven aparte, totalmente desarticulados. Yo entiendo que en México, yo digo incluso que no hay acefalia. Aquí lo que hay es anencefalia. Hay falta de masa cerebral, no se está pensando, se está siguiendo calificadamente. Y lo digo con responsabilidad. Yo en la entrevista en la jornada más o menos lo expresé. La misma reforma de Calderón y de Beltrones, lo digo con responsabilidad, por si me quieren meter un juicio de daño moral, ya saben que aquí vamos a encontrar en los tribunales. Yo que sepa que traigo mis armas, tampoco. No, pues mira, el poder de eso, ya me llevo más de 10 juicios por daño moral, ya, nada más que los he ganado, pero así me traen finito para que no hable ni escriba. Ese es el nuevo modelito para callar la libertad de expresión, y lo digo en un de periodista, y créanme que soy consciente de ello. Entonces, el año pasado pues, quería sacar algo fuerte, no lo oculto. Como dice el senador Anaya, tiene razón, aquí es duro, pues los datos son duros, pues soy duro, y soy duro. Si manejo tanto en datos suaves, pues voy a ser muy suave y no quiero ser muy suave. Entonces, ya había tenido un juicio contra un obispo de la comunidad islamesa, que no es católico, ya ustedes se me verán de qué lado va eso, lo perdió ese tal obispo. Y ya vivir sobre otro, ya estaba yo encarregado. Nada más que cada juicio a mí me salen 300,000 pesos, y a mí la sociedad civil no me lo paga. No estoy pidiendo colecta, estoy diciendo, es que a mí mis hijos los han pagado, he gastado parte de mis ahorros en esto. Entonces me acuerdo que viví sobre alguien, y alguien muy sensato en mi casa me dice, oye, ya te gastaste los ahorros del año, vete con cuidado. Y obviamente me hice caso. Entonces ahí para que vean cómo puede tener un juicio de daño moral la libertad de expresión. Y ellos tienen a uno ahí 3 años vacilando. Entonces a lo que quiero llegar con responsabilidad política, la reforma de Calderón y de Beltrones es lo mismo. Incluso la reforma de Beltrones fue escrito en el órgano del Club de Periodistas, es la reforma de John Dimitri Negrov, el zar de los espías de Estados Unidos. Pero voy más lejos. Es la misma reforma que le pasaron los abogados corporativos de las transnacionales, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Es decir, ni siquiera tienen el talento para pensar. No crean que son tan inteligentes. Ellos dicen, tú vas a hacer esto, y si no lo hacen, pues imagínense todos los cadáveres que, bueno, ya tienen cadáveres en cementerios, en el closet, que no les sacarían, ¿saben? Y no voy a decir nombres, nada más les digo uno de ellos, de los que cité, ganó el premio Pulitzer por haber sacado sus andanazas en un estado del norte en el crimen de blanqueo, saborizado y planchado de mora. Bueno, dicho esto, aquí lo que quiero agregar es el otro ejemplo de curso. Yo creo que, y aquí lo detectaron muy bien quienes me antecedieron, quien no entienda que este mundo cambió dramáticamente,
incluso antes de que Rusia estuviese en el Cáucaso. Fue precisamente, Rusia lo hizo al inferir que estábamos ante un nuevo orden energético mundial. Ellos, ustedes saben, detienen la primera reserva de gas del mundo. ¿Y cuál es el gran milagro? Que tampoco es milagro, porque había que tener petróleo. Como decía por ahí, hasta pena da citarlo a Gorbachev, que le dicen, bueno, le hace una vez una entrevista, ¿cómo es que a Vladimir, ya quedamos que no vamos a decir su apellido, no metemos en problemas semánticos, el expresidente y hoy primer ministro de Rusia, Vladimir, ¿cómo es que le va tan bien y a ti Gorbachev te fue tan mal? Bueno, aparte de la anencefalia que también padecieron en Rusia, es otro tema, pues resulta que a Gorbachev le tocó un precio de $8 el barril, y a Gorbachev y a Vladimir le tocó más de $150 el barril. Sí, pero él lo supo aprovechar, y además él detectó que el talón de Aquiles de Estados Unidos era el petróleo, y obviamente lo explotó a sus últimas consecuencias. Y en lugar de hacer esto, Gorbachev le disolvieron a su Unión Soviética, así de sencillo. Vean ustedes de qué tamaño es la dimensión del juego petrolero mundial, qué consecuencias tiene. Tuvo mucho que ver en la disolución de la URSS. Yo ahí cito hasta el gran economista petrolero Berleger, se llama Berleger, es de los más serios de Estados Unidos. Él comenta cómo el acuerdo en 1985 entre Arabia Saudita y Estados Unidos para hacer un dumping del precio del petróleo, que lo redujeron al precio que precisamente comenta Gorbachev de $8